8:09. Enseguida la asambleísta Janine Cruz, respecto a el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, y su insistencia en que haya un juicio político. Pero antes, quiero compartir, Janine, tras darle los buenos días y la bienvenida, un par de cuestiones distintas. Ya estuvo aquí la doctora Jimena Chactón el martes, si no me equivoco, y planteó esa necesidad. Veamos en qué términos lo hizo en este fragmento. Facultades lo obliga. ¿Por qué dijo el asambleísta Codahuaso, Rodrigo Codahuaso, que si es que hay que mantener el secretismo se haga una sesión reservada en la asamblea? ¿Está usted de acuerdo con aquello o debe ser una sesión como sirva ahí? Yolanda, yo creo que todo tipo de rendición de cuentas que como funcionario público está obligado a hacerlo, más allá porque lo exija o la asamblea y así nos faculta en calidad de legisladores, es un deber, un acto moral, un acto decente ante el pueblo ecuatoriano a quien ya le debe bastante. Imposible que ante el manejo nefasto de la pandemia y hoy consumado en lo que ha pasado con la estrategia o planificación de la vacunación se está dando, pueda este tipo de personaje sostenerse en el cargo un día más. Leía pues en Twitter, creo que el 21 de enero, él tuitea con mucho beneplácito y todos así pues lo contemplábamos, la planificación para el inicio de la fase 0 de vacunación. Y un muy bonito texto, un cuadro en Twitter indica pues que los perfiles de quienes estarían pues aptos para vacunarse, mire usted, de acuerdo a criterios científicos, criterios de equidad y criterios de transparencia. Hoy por hoy ya no quedan ni siquiera dudas, me quedan absolutas certezas de que se ha fallado cruentamente y en todo. Bien. Aquí lo uno, y ahora le muestro lo otro. No es porque usted no lo haya visto, si lo vio lo vamos a compartir otra vez, es porque se lo quiero recordar a una parte de la opinión pública. El ministro se justificó principalmente con esto: no me pidan que sacrifique a mi madre dentro de los sectores vulnerables que tenían que recibir esta vacuna, por un lado. ¿Ya? Por otro, después le hago la siguiente consideración. Veamos lo que dijo Juan Carlos Ceballos. La fase 0 de este plan está dirigida a personas que tienen mayor riesgo de contagio, de hospitalización y de muerte, así como aquellas personas que están en mayor exposición de contagiarse y de contagiar. Los adultos mayores fueron escogidos para esta fase inicial, en Ecuador y en el resto del mundo, porque está demostrado que son los más susceptibles de morir si se contagian. En la fase 1, vacuna al resto del personal de salud, a la población vulnerable, a profesores, a trabajadores esenciales de sectores estratégicos y al personal de seguridad pública. En la fase 2, masificaremos la vacunación a la población general de 18 años en adelante. Y en la fase 3, vacunaremos a los restantes grupos de acuerdo a la evidencia científica que vayamos encontrando. Dentro de esta fase inicial, hasta el día de hoy hemos vacunado en 46 centros de 19 ciudades de las provincias de Azuay, Cañar, Guayas, Chincha, Carchi, Esmeraldas, Imbabura, Sucumbíos, Chimborazo y Manabí. Hemos vacunado un total de 2.982 personas. Mi madre es una mujer de 87 años que reside en un lugar de atención especial, en un lugar privado de atención especial. Y el día sábado, dentro de mis actividades, visité el Hospital de los Valles, donde nuestro equipo se encontraba vacunando, de acuerdo a lo que ya estaba fijado. Lo hice en mi calidad de ministro de Salud, en mi calidad de doctor y en mi calidad de hijo. Lamento muchísimo y de manera muy profunda mi presencia haya sido percibida de una manera negativa. Si esto fue o no una imprudencia política de mi parte, no lo sé. No soy político, no entiendo de política. Ahora bien, si alguien desearía que dentro de este proceso hubiera dejado fuera a mi madre o a cualquier otra persona, debo decirles que difiero, con todo respeto, con ese criterio, sobre este histórico proceso que se ha realizado. Si nuestro plan se respeta y seguimos el camino trazado con las farmacéuticas mundiales, todos los ecuatorianos vamos a vacunarnos hasta octubre de este año.
Bienvenida asambleísta Janine Cruz. Eso quería someter a su consideración. Para empezar por allí. Buenos días. Buenos días, Carlos. Un abrazo a todo el Ecuador. Que tengan un buen inicio de semana. Primero quiero señalar que da mucha pena la situación en la que nos encontramos como país al ver autoridades que no creo que tienen idea de lo que es asumir un cargo público. Segundo, privilegiar a la familia por sobre lo público no es lo correcto, no es lo ético y no es lo que los ecuatorianos en este vaivén de ministros que han paseado por el ministerio lamentablemente han visto de sus autoridades. Y quiero empezar señalando cuando él dice no soy político. Y es un peligro que un ministro que sepa de política dirija la política de salud del país. Segundo, para dejar claro, para levantar la reserva de información debe hacerse en una sesión reservada del Pleno, lamentablemente. Eso dice la Ley de Acceso a la Información. Y es una vergüenza que vamos a trabajar por este tipo de sesiones para tener acceso al contrato y al plan de vacunación. Un plan de vacunación que no existe. Un plan de vacunación que no puede dejar el ministro de Salud. Y eso demuestra la falta de transparencia por parte del actual ministro de Salud, el doctor Ceballos. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos salvar a nuestros padres, a nuestras madres? Médicos, muchas enfermeras, muchas personas que colaboran como auxiliares de enfermedad de UCI han perdido a sus padres. Entonces, tratar de justificar que ha tomado decisiones al son de ser hijo me parece totalmente negligente. Y esa es la calidad de gobierno que hemos durante 14 años. Janine, para balancear esto, conozco un caso, y eso no es consuelo ni contrapeso, de un funcionario público que tiene cercanía, acceso al ministro de Salud, y pudo haber pedido que se encuentre a su abuelo o se incluya a su abuelo de 94 años también en ese grupo, y no lo pidió. Su abuelo se acaba de contagiar de COVID y es posible que muera. Ahí está la diferencia entre el proceder de un funcionario y el de otro en ese mismo gobierno. Ahora, el problema, Janine, yo no sé si usted está al tanto de mi opinión en esta, no lo voy a repetir, es absolutamente clara y radical, pero requiero la suya, no la mía. El problema, Janine, es que la receta puede resultar peor que la enfermedad, es decir, a este señor sacarlo en este momento, le resta continuidad al proceso que ha iniciado. El cuestionamiento mismo ya puso en guardia a las farmacéuticas. Nosotros hemos negociado con este ministro de Salud lo que han diseñado, que usted dice que ni siquiera corresponde a un plan nacional de vacunación, y creo que toda la razón, y si eso es una porquería de plan, no funciona, o que es típico porque lo hizo el Estado, no quiso que la academia se integre, no quiso ayuda de la Federación Médica, de nadie, dijo esto hay, en teoría estaba lindo, en fin. El problema es que lo que se vaya a dar continuidad de la vacuna que ha empezado mal, puede terminar peor. Entonces, ¿por qué no esperar que este señor, a su gestión, enmiende o mejore lo que ha hecho y de allí hacer lo que tienen todavía un año para hacer, un juicio político? Bueno, Carlos, espero que de manera inmediata, cuando se retorne a la normalidad después del 7 de febrero, el CAL califique de manera inmediata un juicio político. ¿Por qué tiene que salir el doctor Ceballos? Porque la NESI también es quien permitió que muchos ciudadanos hoy no estén con nosotros y han muerto. Y usted me dice, ¿por qué no justificar? Porque me preocupa esa capacidad de asombrarnos. Nos parece normal que un ministro sea negligente. Es como que estamos acostumbrados a recibir esta clase de ministros y no pasa nada. Yanni, no le dije eso, me expresé mal o me entendió mal. No le dije por qué no justificar. Creo que lo único que se podría preguntar sobre su gestión es por qué no comprender. Pero el que no comprende, como usted bien dijo, es él respecto a lo que exige una obligación. Mi pregunta era más bien, ¿por qué alterar la continuidad de ese proceso con la salida de este funcionario que de paso ya está sancionado moralmente con algo peor que el juicio político de una desprestigiada dentro de la cual usted de las pocas se libra ese desprestigio? Bueno, primero, no se resta continuidad,
se negocia con el Estado, se negocia con el país. Si el negocio queda por una persona, significa que no hay un negocio con el Estado, y es Carlos, porque demuestra que estamos atados a intereses personales y no a una política de Estado. No hay un plan de vacunación y eso es evidente. Me parece que de las vacunas que llegaron al país son las que dio esta farmacéutica como de manera gratuita, pero no hemos visto en este caso por parte del ministro de Salud, primero transparencia y un plan de vacunación. Ahora vamos al otro, Janine, a los tiempos que toma un juicio político. Como rápido, si se avanza en todas las fases, se podría dar en un mes. ¿De qué sirve sacarlo en un mes? Si debe irse, debería irse ahora, cosa que el gobierno no ha entendido. El gabinete cerrado dicen que le dio todo su apoyo, no lo he escuchado de todos, pero esa es la versión oficial que hay. El presidente salió a decir que lo respaldaba. Mira, cuando hay voluntad política, creo que se puede sancionar a este ministro. Las cosas cambiar, Carlos, por mantenerlo al ministro Ceballos. Lamentablemente la negligencia será de meses. Inclusive no ha permitido que otros médicos cercanos o la genia, como usted bien lo señala, sea parte clave para la toma de decisiones. Primero, el tráfico de influencias, que hay que criticarlo duramente. La falta de ausencia de una política pública de testeo masivo. Aquí dicen, bueno, vamos a activar el tema económico, pero entre todos contra todos, cuando no hay una política pública de testeo masivo, que otros países la tienen. Segundo, privilegiar el sector privado en el plan de vacuna, descuidando a los médicos y servidores de salud que atienden la UCI, no fue lo que recomendó la Organización Mundial de la Salud. Y hay un protocolo que era evidente que tenían que seguirlo. Vulneración de los principios de bioética en la política pública de vacunación, principalmente el principio de justicia, pues se desconoce si existe o no planificación, se desconoce el plan, el contrato, el cronograma, los estándares que se usaron para priorizar a la población que tiene que ser vacunada. Janine. Y es una... Sí, prosiga, concluya, dele. Ya, y es un absurdo que quien no sepa obviamente de esta política al frente del país quiera mantenerse, y quiera mantenerse porque es complicado. Yo no sé si los colegas, otros colegas legisladores sienten o tienen este rechazo, pero es inaudito saber cómo desfilaron ministros por esta cartera, poniendo a la salud como solamente un tema coyuntural y no importante. Entonces, yo creo que se puede hacer algo importante, y sancionar a un ministro negligente es importante, para que se deje un precedente importante diciéndole al país, no podemos tolerar cualquier clase de ministro en una cartera tan importante. Entonces, en lo personal yo creo que es necesario sancionar al ministro Ceballos y que podamos entender, hemos recibido 14 años de lo mismo, privilegiar siempre a ellos y no darle una respuesta a los ciudadanos. Janine, muchas gracias por fundamentar también su opinión y sus razones. 8:22.